Resulta que en el vídeo de hoy vamos a utilizar cosas que normalmente acaban en la basura, que podrían ser un estupendo abono orgánico para nuestras plantas. Pero esto de tirar sin sentido se va a terminar. Por una parte, los restos de todas las verduras, frutas, comidas, frutos secos, hojas y restos de poda de nuestras macetas las vamos a tirar a un agujero que hagamos en nuestro jardín, y de esta manera, al pasar un año aproximadamente, tendremos un abono estupendo para nuestras plantas de maceta y huerto. Será totalmente orgánico y natural, y lo mejor de todo, gratis. Bueno, antes de proseguir quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que tenemos en este canal. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque resulta que para ti es totalmente gratis y este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer un excelente abono casero orgánico para plantas y jardín. Además te enseñaré cómo puedes hacer dos tipos de abonos dependiendo de tus necesidades. Uno de los abonos será de liberación lenta y otro de liberación rápida. El abono de liberación lenta normalmente lo utilizamos para plantas que tengan un crecimiento lento. Incluso puedes aplicarlo al césped, ya que resulta muy bien. Mira, lo que estáis viendo ahí es podredumbre apical, que es lo que suelen tener las tomateras y las sandías. Ahora os voy a decir qué tenemos que hacer para contrarrestarlo. Nuestro abono orgánico natural de hoy de liberación rápida lo vas a poder aplicar cada semana a plantas como por ejemplo tomates en maceta y macetas en general, y lo vamos a hacer con un ingrediente que acaba en la basura y que además es rico en potasio, fósforo y nitrógeno. Como sabéis, nuestras plantas necesitan un abono que contenga NPK, es decir, los tres macronutrientes que son nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, pues nuestro ingrediente de hoy, además de contener los tres macronutrientes, ya veis, es la naranja, también es rico en calcio. Al tener calcio nos va a servir para que nuestras tomateras, nuestras sandías, no cojan la enfermedad que os he dicho antes, la podredumbre apical, y consiste que se comienza a pudrir por la parte de abajo de los frutos. Bueno, además del calcio, nuestro elemento de hoy también contiene aceites esenciales que son beneficiosos a la hora de aplicarlo. El abono que vamos a hacer hoy va a ser un abono fácil de aplicar, ya que lo podrás aplicar de una forma líquida y sólida. De las dos maneras. Este abono va a favorecer la floración, el crecimiento de las hojas, va a favorecer el que los frutos cuajen, el que los frutos salgan grandes y vamos a tener una mayor resistencia a las plagas y enfermedades. Además, lo que vamos a hacer hoy se trata de un abono universal que te va a servir para todo tipo de plantas. Eso es muy interesante. También te voy a hablar sobre el almacenamiento y las dosis a utilizar, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Si has hecho más fertilizantes de la cuenta, o sea, más cantidad, podrás almacenarlo durante una semana o semana y media en un lugar oscuro y seco. Pasado este tiempo perderá el efecto que deseamos, o sea que mejor ya no lo utilices. Necesitaremos la cáscara de 2 naranjas que tiene un grosor aproximadamente de medio centímetro. Digo esto porque hay gente que me pregunta si lo podemos hacer con mandarina. Pues sí, pero el resultado no es el mismo. Quitamos la piel y lo que vamos a hacer es un abono de liberación rápida. Entonces lo metemos con 1 litro de agua en una batidora o trituradora o licuadora y queremos que quede así como un zumo. Totalmente. Y ahora vamos a realizar el abono de liberación lenta, que además es el de liberación rápida, pues ya lo podemos regar a nuestras plantas, pero mirad qué poquita cantidad estoy haciendo, ¿veis? Esa cantidad quiero que pongáis. Ahora vamos a realizar el abono de liberación lenta, que además es muy sencillo. Tomamos las cáscaras de 2 naranjas y las dejamos secar al sol durante unos días. Si no tenemos sol porque es invierno o así, pues las metemos al horno a una temperatura de 50-60 grados durante unas 2 horas aproximadamente. El caso es que tienen que quedar bien secas. Aunque la piel ha perdido todos sus líquidos, los nutrientes siguen estando en las mismas cáscaras. Entonces, ahora, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Una vez de haber secado bien las cáscaras, otra vez vamos a necesitar nuestra licuadora o batidora o trituradora, Ahí estamos dejando secar, pero si vemos que no tenemos sol suficiente, lo que os digo, las metemos al horno. Una vez de que están bien secas, así de secas, es cuando las vamos a triturar. Así tienen que estar totalmente secas. En este caso no vamos a incorporar agua, vamos a necesitar solamente las cáscaras de las 2 naranjas así bien secas. Únicamente trituraremos las cáscaras de naranja,
Al hacer polvo estos nutrientes, lo que estamos consiguiendo es que se liberen los nutrientes a la tierra, ¿eh? ¿Veis cómo las estamos triturando bien? Bueno, hasta que quede totalmente triturado, ¿eh? Luego estos nutrientes pues se van liberando a la tierra de una forma lenta, es decir, pues poco a poco con el riego que vayamos dando es con lo que se van a ir absorbiendo todos los nutrientes. De este abono deberíamos de echar pues una cucharada sopera alrededor de cada una de las plantas. Este es el rápido, este es el de abono rápido, que es el líquido. Pero del polvo te estoy diciendo que tenemos que ponerle como una cucharada y lo vamos a enterrar un poquito dentro de la tierra, ¿eh? Y para que no se vuele, para que los pajaritos no se lo coman, para que quede bien integrado. Un poquito, tampoco mucho. Y esta operación la vamos a repetir cada 4 meses. Es importante, yo como te digo, enterrarlo un poquito y ya con cada riego, mirad, eso, una cucharada por cada planta, ¿eh? Lo ponemos alrededor y enterramos un poquito y le vamos dando ya pues todos los nutrientes que necesita y veréis cómo se va notando la diferencia en nuestras plantas. Es una maravilla. Bueno, así que espero que te haya gustado aprender estos dos tipos de abono con las cáscaras de naranja, el abono rápido, que es el que es con agua, y el lento, que es simplemente triturar las cáscaras de naranja bien secas. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, comparte este vídeo con familiares y amigos que les pudiera interesar. En la descripción te voy a dejar cómo utilizar las cáscaras de naranja como repelente de hormigas. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el próximo. Un saludo.